Eh, Buenas, estamos aquí con don Cristian Viera. Ya, a muchos de ustedes les he presentado a don Cristian Viera por medio de su gran currículum ya y su extendida labor como profesor y como experto en constitución. Ya, ¿podría presentarse don Cristian? ¿Cómo le va, Cristian? Buenas noches. Buenas Cristian, noches. estamos como el hombre araña, ¿no? Sí. El meme del hombre araña. Eres tú, eres tú. Eres tú. Ahí estamos los dos. Nos falta uno Bueno, más y yo ahí la soy quedamos. Cristian Viera, sí. Cristian Viera Álvarez, soy publicano de toda la vida. Eh, Mis padres son de acá, yo estudié acá en la educación primaria y secundaria, me tuve que ir a estudiar a la universidad fuera de la ciudad, porque en esos años, cuando yo entré a la universidad, no había universidades para la carrera que yo quería en la región. Soy abogado de profesión, pero me dedico a la vida académica. Soy profesor en la universidad y la cátedra que imparto es en el pregrado, es Derecho Constitucional. Y claro, porque también hago clases en los posgrados, ¿no? Y dirijo tesis doctorales, etcétera. Pero mi especialidad es el Derecho Constitucional, entonces soy profesor de Derecho Constitucional. Para que ustedes vean, es un experto en constitución, así que no habría problema para construir una nueva constitución con don Cristian Viera. Una consulta que me han hecho bastante, ¿por cuántos constituyentes yo tengo que votar? Cada uno de nosotros vota por un constituyente, un constituyente. Sí, porque habían algunos rumores por ahí que se podía votar por dos constituyentes, entonces eso es totalmente falso. No, no, tal vez la confusión está porque en algunos distritos hay escaños reservados para pueblos originarios. Ah, ya, Pero en ya, ya. ese caso, el ciudadano o la ciudadana o vota por escaño reservado o vota en la elección de constituyentes ordinarios. Pero cada uno de nosotros vota por un constituyente. Uno también tiene que haberse declarado de algún pueblo aborigen para obtener esa doble posibilidad. Sí, pero acá en el distrito no está esa posibilidad. Ya, ya, Y no, el padrón de pueblos originarios se construye a partir de las declaraciones del censo y de la inscripción en lo que era antiguamente CONADI, no sé qué nombre recibe hoy, pero claro, ya. supone una declaración expresa de que uno forma parte de alguno de esos pueblos. Pero acá en el distrito 17 eso no opera. Ya, entonces nosotros con las listas indígenas nada que ver nosotros, con los Acá escaños no hay reservados. lista de escaños No hay exacta. escaños reservados. ¿Dónde habrían escaños reservados aquí en Chile? En el distrito 7, que es Valparaíso, Viña del Mar. En la novena región también hay escaños reservados. O sea, son 17 escaños que se reparten en diferentes distritos, en algunos lugares más de uno. Pero Ah, acá ya, justo el 17 no hay, ya, estamos. No tenemos entonces. Solamente tenemos que votar por uno, ya que en este caso sería por uno. de las listas comunes, por así decirlo. A Claro. ver, una consulta que me hacen, ¿qué es lo que usted propone ya en la constituyente para ayudar a la séptima región? Una buena pregunta, pero acá el problema de la constitución no es un tema tan local, Sí. ¿ah? Tan local. Yo creo que la séptima región tiene una preocupación común con el resto de los territorios que no son Santiago. Entonces yo más bien esa respuesta la trasladaría al problema que tenemos las regiones en general, ¿no? Y ese problema en las regiones en general se llama descentralización. Entonces, desde la perspectiva de generar mayor poder local, por cierto, mi compromiso, yo soy de región, o sea, mi compromiso es con una descentralización real y efectiva. Eso supone desde la Constitución un nuevo diseño para los territorios descentralizados, que son principalmente dos, gobierno regional y municipios, pero también empujar desde la Constitución un nuevo diseño de autonomía financiera para los territorios descentralizados. Porque si no hay autonomía financiera, es decir, que los territorios descentralizados, por ejemplo, el municipio de Teno, no
cuenta con recursos que pueda administrar autónomamente, difícilmente se va a producir una descentralización efectiva. Y desde la perspectiva de las zonas agrícolas, que tampoco es solo séptima región, sino que en general las regiones con una marcada producción agrícola, yo tengo un compromiso decidido con una nueva regulación y estatuto para el agua. Sí. A ver, aquí otra pregunta que tiene mucha gente ya es ¿cuánto va a durar este proceso constituyente? Bueno, la reforma que se aprobó en diciembre del 2020 establece un tiempo acotado de trabajo, 9 meses, prorrogables por 3 meses más. Es decir, Un año. un año. ¿Qué es lo que ocurre si en el año no termina el trabajo? Bueno, habría que reformar la actual constitución y extenderlo, pero el plazo que hoy existe es un año, máximo. Un año. Y después ya viene el plebiscito, ¿cierto? Y después vendría el plebiscito de ratificación del texto constitucional propuesto por la Convención, que es un plebiscito con voto obligatorio. Ojo con ese dato, Ah, ya. Cristian. Eso es importante. Voto obligatorio. Importante. Esa era mi duda también. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a ir a una votación actualmente donde el voto no es obligatorio, donde hay gente que ni siquiera va a ir porque le va a dar flojera o le tiene miedo al virus y puede que cause algún problema más adelante esto, esperemos que no, pero entonces el plebiscito sí sería obligatorio, todos, Sí. por sí o por no. Una Eso. consulta respecto a ese plebiscito. ¿El plebiscito sería a favor o en contra de la nueva constitución? ¿O habría Claro, estipular claro. algunos artículos que no No, estamos a no, favor? no, no. ¿Apruebo o rechazo? Ya, nuevamente, por sí o por no. Claro. Es un tema importante ese porque hay veces que algunas personas se suponían de que oponerse, no sé, supongamos que la reforma respecto al agua no le gustó y que se iba a poner al agua, pero sí está a favor de alguna otra cosa. Entonces, ¿es el conjunto sí o el conjunto no me gusta? Así de simple. Exactamente, exactamente. A ver, después dice, ¿qué proceso sigue luego de elegir a quienes la van a escribir? ¿Qué pasa después de esto? De que ya Cristian Viera salió electo, ¿qué es lo que viene? Ya, el día 16 vamos a tener la primera urna que se abre, no sé si usted sabe, para su conocimiento, Cristian, Ya, y para mí, me gusta. la última son los concejales, ¿sabía? La primera que se abre es la de constituyente, ¿vale? Constituyente. Torno, esa es la primera que se abre. Entonces, más o Después, menos como a las 8 o 9 de la noche, ya vamos a saber quiénes son los constituyentes electos, a menos que haya votaciones muy, muy estrechas que haya que esperar, ¿no? Pero en general a las 9 de la noche ya tendríamos claridad. Usted, Cristian, vamos a saber como a las 2 de la mañana, creo. oh, ¿Ah? maldición. Porque, Mejor me quedo porque dormido hasta el vienen otro día. constituyentes, después vienen escaños reservados, después vienen gobernadores, alcalde y al final concejal. ¿Ah? Ese es el orden. Los que menos importamos. No, pues de importancia. Bueno, entonces, después de esto, hay como un trámite que se llama de calificación de las elecciones, en que un órgano del Estado califica las elecciones. ¿Bien? Eso tarda como 3 semanas, 4 semanas. Entonces, como un mes después de las elecciones, van a estar las calificaciones de las elecciones, y una vez que estén notificados quiénes son los constituyentes electos, el presidente de la República debe convocar a esta convención constitucional. Y esta convención constitucional, dentro de 3 o 5 días, se reúne, va a sesionar en Santiago, en el Palacio Pereira. Bueno, en junio capaz que tenga que ser principalmente online. En junio tal vez todavía no están las condiciones sanitarias para reunir tanta gente. Y lo primero que tiene que hacer la convención es elegir al presidente y vicepresidente de la convención. Y después empezar a trabajar con el reglamento. Es decir, cuál va a ser el procedimiento de cómo van a trabajar estas personas. Y después, artículo por artículo. ¿Y cómo se trabaja? En sesiones de comisión y en pleno. Como el Congreso o como la Cámara de Diputados. Ya.
bueno, creando obviamente el esqueleto de la justicia, bueno, no justicia, sino del país, ya, porque el esqueleto es la Exacto. constitución. Una consulta, siempre yo he escuchado que, bueno, era el pretexto que tenía el rechazo, de que íbamos a partir con una hoja en blanco. ¿Es tanto así que estemos en una hoja totalmente en blanco para la nueva constitución? En términos metodológicos, sí, la hoja es en blanco. ¿Qué significa esto? Que se construye un texto desde cero. Esto en términos como del método. Porque si era reforma, había un poder que se llamaba poder de veto, entonces bastaba que una persona tuviera un tercio, pum, y no se reformaba ni una cuestión. Partimos de una hoja en blanco. ¿Qué tan en blanco es la hoja? Esa es la pregunta que uno se tendría que Exacto. hacer. ¿Qué tan en blanco? No es tan en blanco, porque hay algunas cuestiones que no son problemáticas. Por ejemplo, que en Chile existan derechos fundamentales, ¿no? No sé, porque se consagre la libertad de conciencia, el derecho a asociación, el derecho a propiedad, la libre iniciativa económica. Hay mucho acuerdo en torno a los derechos fundamentales en general, sobre todo los civiles y políticos que se llaman, no así en los sociales. Hay una acción que es muy interesante para resguardar los derechos fundamentales, como la acción de amparo, el recurso de protección, también se van a mantener. O una estructura de división de poderes, bueno, o sea, hay cuestiones que vamos a mantener más o menos como ahora, porque además algunas de ellas vienen de la Constitución del 25 y algunas incluso desde el 33. Pero en términos metodológicos, partimos de una hoja en blanco. Ya, eso es muy importante porque hay cosas que la gente pensaba de que tenían que demorar mucho más este proceso por un tema de que si era todo en blanco, entonces tienen que ponerse de acuerdo que los derechos básicos. No, Entonces, ya no, se parte de algo ya. no, pues si hay acuerdo, sí, pues se parte de algo. No, aparte que son cosas que son términos que se usan a nivel internacional que todos los respetan también, pues, así que no debería haber pelea Claro, en esos claro. temas. Una Sí, consulta, hay algunas cuestiones donde no, hay algunas cuestiones sobre las cuales no estamos de acuerdo y esas van a ser más ásperas las discusiones. Yo pienso sobre todo lo relativo a derechos sociales y sobre todo también el nuevo diseño del régimen político. sí, Y hay mucha tensión con el presidencialismo, ahí no estamos de acuerdo. El Tribunal parlamentarismo. Constitucional, tampoco estamos de acuerdo. O cómo hacer el órgano legislativo. Claro, eso va a tardar, cuando hay desacuerdo, esa cuestión es más lenta, pero cuando no haya desacuerdo, ¡pum!, vamos para adelante, ¿no? Una consulta que yo tengo, esta es mi consulta, sí. El tema de los recursos reservados del cobre que tiene el ejército no está en la Constitución, ¿cierto? Eso, sí y no, no está, porque hay una referencia a la ley que fue modificada en todo caso, porque eso está en el 19 número 20 actual, que dice que todos los dineros recaudados por el Estado ingresan al patrimonio del fisco, se centraliza todo, salvo aquellos que tengan el destino, por ejemplo, la defensa nacional o marcada, ¿cómo dice el texto? Un marcado tinte regional, no lo dice tal cual, pero es algo así. Entonces, claro, con esa referencia a aquellos proyectos que tengan que ver con la defensa nacional, es la que permitió justificar la ley reservada del cobre, que suponía un gravamen a los ingresos de Codelco, a los ingresos, no a las utilidades, a los ingresos de Codelco, simplemente para financiar las Fuerzas Armadas, que era implemento de equipamiento. Pero eso fue modificado, la famosa ley reservada del cobre, que es una ley en todo caso. Entonces no podríamos anular ese tipo de... No, no, sí se puede. Yo creo que precisamente sobre eso, un nuevo diseño tributario tiene que surgir desde la Constitución. Y ahí tampoco estamos de acuerdo, entonces eso va a tardar un poquito más, pero yo creo que va a ser un nuevo diseño, no como el de ahora. Sí, porque generalmente grandes discusiones ha generado ese tema, ya tanta, tanto robo de dinero generalmente, entonces igual yo creo que la gente está atenta a ese tipo de leyes para evitar el abuso que se ha generado con esos recursos, ya que se pueden haber ocupado en otras cosas más importantes o se hubieran
hubieran servido actualmente para el tema de la pandemia. Claro, ¿Sí? claro. Eh, ¿Algo más que quiera agregarnos, don Cristian, referente al proceso constituyente? Mire, Cristian, eh, tenemos 4 elecciones el próximo 15 y 16. Es fundamental que podamos participar, porque una participación masiva, tan masiva como para el plebiscito, va a dotar de legitimidad al proceso que se nos viene encima. Eso es lo primero. Ojalá que la gente se anime a participar. ¿Bien? Lo segundo, esta es la oportunidad que tenemos para poder enfrentar la crisis política que nos acompaña hace ya 1 año y medio. Es la oportunidad que tenemos. El proceso constituyente principalmente supone la posibilidad que tenemos de transformar nuestro país. Así de importante es. O sea, es curioso porque de las 4 elecciones la más desconocida, Es la pero más por importante. lejos, para el país, no para la comuna, para el país es la más importante. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a que la gente, las personas del Distrito 17, escuchen, queda poco tiempo, pero comprometan su voto con aquellas candidatas o aquellos candidatos que se identifican con un proyecto transformador. Porque hay algunos que también son candidatos constituyentes, pero estaban por el rechazo. ¿Y qué es lo que suponía el rechazo? Mantener las cosas tal cual. Invitaría a las habitantes y a los habitantes, en este caso principalmente de Teno, a que identifiquen su voto con aquellos o aquellas que representamos la transformación para nuestro país. Es importante lo que usted dice. ¿Por qué? Porque si usted vota por los XP, está votando porque la constitución del 80 continúe. ¿Ya? Todos los XP son el rechazo, ¿ya? Y todas las otras listas están por el apruebo, ¿ya? Escojan bien sus constituyentes. Ya aquí nosotros, a don Cristian Viera, es un aporte a la constituyente. Necesitamos gente como don Cristian en ese proceso, que durará aproximadamente entre 9 y 1 año. Entonces, de verdad que necesitamos gente bien preparada para que generemos una buena constitución, ¿ya? Porque si no llegamos a consenso vamos a quedar con un mamarracho de constitución y no sería la idea, ya que se sufrió mucho para llegar a este proceso. Claro, claro. Otra consulta que tenía, y la última, ya, usted me dijo una vez que el tema de la paridad puede generar algunos tipos de problemas. ¿Podría explicarnos qué es lo que podría pasar aquí? O sea, más que problemas, puede generar unas pequeñas distorsiones. ¿Ah? La paridad es una regla inédita en el mundo y es una muy buena idea. Por primera vez en el mundo, ojo, Cristian, en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo, un órgano colegiado va a tener integración paritaria. ¿Qué significa esto? Integran, o sea, mitad de hombres, mitad mujeres. Pequeños correctores, porque ojo, el número es impar. ¿Ah? Entonces, como el Sí, número impar no es que vaya a ser 50 y 50, puede haber una pequeña diferencia a favor de hombres o mujeres. Entonces, lo primero, es una muy buena regla. Es una muy buena regla, inédita en el mundo. ¿Y por qué es tan buena? Y yo la defiendo. Porque va a permitir enfrentar la composición de la constituyente haciéndose cargo de una desigualdad estructural. A saber, que las mujeres en general siempre se encuentran en desventaja en los procesos políticos, en el trabajo, etc. Entonces, esa regla de la paridad lo que viene a hacer es a corregir la desigualdad estructural en la cual se encuentran las mujeres. ¿Bien? Entonces, bien. como viene a corregir una desigualdad, puede generar una afectación en que no necesariamente los candidatos varones más votados y que deberían ser electos van a ser electos. ¿Por qué? Porque se establece una regla, que es la regla de la paridad, para favorecer a las mujeres, y su fundamento es un criterio de justicia, para que nos enfrentemos de una vez por todas la desigualdad en la cual se encuentra la mujer en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, no es que sea malo, negativo, sino que
puede generar algunas distorsiones, pero distorsiones que se justifican por razones de justicia. Ya. En ese caso, por ejemplo, la mujer más votada probablemente sí sería constituyente. Claro. Ya. Y el varón más votado también, Sí, tan pero donde seguro. pueden haber distorsiones en el segundo, tercero, ahí es donde van a haber equilibrio, que se Por corrigen por ejemplo, la paridad. nosotros aquí en el distrito 17 tendríamos 4 hombres, 3 mujeres o 4 mujeres y 3 hombres. Así va a quedar. Exacto, No puede quedar 5-2, 6-1, exacto. no. Tiene que ser cuatro No, y tres. no. Ya. 4 y 3 sea 4 varones o 4 mujeres. Por ejemplo, si la mayoría la obtuvieron más, los varones deberían ser 4 hombres con 3 mujeres, y si fueran Claro, mayoría mujeres serían 4 mujeres y 3 hombres. Una cosa así. exacto, exacto. Ya. Pero va a ser 4-3, Cuatro eso tres. sí. Ya. Eso es bueno saberlo porque igual es algo que es nuevo para todos nosotros, ¿ya? Porque igual Sí, po, hay algunos que no hemos informado, pero la gente no está consciente de eso, ¿ya? Porque puede que el candidato que nosotros votemos, supongamos, no sé, alguien votó y no salió a la persona que yo voté, pero sí, entre comillas, arrastró a una mujer o viceversa, una cosa por el estilo. claro, Es como un tipo de exacto, arrastre en cierto sentido. Ya, exacto. esa era mi duda. Le quiero dar las gracias a don Cristian por acompañarnos en este Zoom que hicimos, que después lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, ya que también se lo voy a enviar a usted para que lo compartamos en nuestras redes. Vale. Así que, Encantado, pues, encantado. un gusto, Siempre pues. un gusto encontrar contigo y conversar contigo, pues, Cristian. Ahí nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, por ahí el 17 cuando ganemos. Por ahí nos vamos a topar por Ojalá, ahí. Sí o sí, no, si vamos a ganar, ojalá. don Cristian. Ahí nos vamos a estar viendo. Cuídese, que esté bien. Ya.